En este video vamos a aprender a resolver ecuaciones logarítmicas. Para ello, debemos recordar algunos conceptos que hemos visto anteriormente. Primero, la definición del logaritmo. Cuando tenemos el logaritmo en base a de x es igual a un número i si y solo si la base elevada al exponente es igual al argumento. Es decir, que nosotros lo que buscamos como resultado de un logaritmo es un exponente. Recordemos que el argumento no puede ser ni 0 ni un número negativo. También debemos saber que cuando dos logaritmos son iguales, significa que el argumentos tienen que ser los mismos. Si tenemos dos logaritmos y la base es igual, por lo tanto los argumentos son iguales. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, tenemos que saber y poder aplicarlas, son las propiedades de los logaritmos. Son las que nos van a ayudar a poder resolver las ecuaciones. Y por último, siempre debemos verificar las ecuaciones para asegurarnos de no obtener en el argumento números negativos o un número 0. Veamos el primer ejemplo en el que tenemos que resolver aplicando la definición del logaritmo. Por ejemplo, nos dan esta ecuación. Resolver una ecuación es encontrar el valor de x que valida esa igualdad. Si tenemos que aplicar la definición del logaritmo, significa que la base, es decir, un medio elevado a la 3, me tiene que dar el argumento que es x menos 2. Por lo tanto, esto se escribe de la siguiente manera. Un medio elevado a la 3 tiene que ser igual al argumento. Nos encontramos ahora con una ecuación en la que ya no tenemos el logaritmo, por lo tanto la tenemos que resolver como venimos resolviendo cotidianamente las ecuaciones. Un medio elevado a la 3 es un octavo, el 2 que está restando pasa sumando y la suma de esos dos números es igual a 17 octavos. Obtenido este número, lo que tenemos que hacer es verificar esta ecuación. Verificarla o validarla significa que tenemos que reemplazar el valor de x obtenido en la ecuación. Al resolver el argumento nos queda que dentro del argumento es un octavo. Y por supuesto esto lo valida porque un medio elevado a la 3 nos queda un octavo. Por lo tanto, el resultado de esta ecuación es 17 octavos. Vamos a hacer un ejemplo 2, que es aplicando las propiedades e igualando los argumentos. En este caso, la ecuación que nos dan es esa igualdad que está ahí. En el lado izquierdo de la igualdad tenemos una suma de dos logaritmos. Por lo tanto, vamos a transformar esta suma de dos logaritmos en un solo logaritmo con la propiedad correspondiente, que sería el logaritmo de 3 por x menos 1. El logaritmo del producto se transforma en la suma de los logaritmos. Una vez que hemos aplicado la definición, puedo decir que dos logaritmos son iguales, tienen la misma base, que sería 10. Es decir que para que dos logaritmos sean iguales, los argumentos tienen que ser iguales. Igualamos los argumentos. Una vez que igualamos los argumentos, resolvemos esa ecuación o esa igualdad que nos queda escrita. Aplicando la propiedad distributiva, juntando los términos que tienen x en un lado de la igualdad, nos queda que x es igual a 3. Una vez resuelta la ecuación, la tenemos que verificar, reemplazando la x de la igualdad por 3. Cuando nosotros reemplazamos la x por el 3, nos queda logaritmo de 3 más logaritmo de 2 igual al logaritmo de 6. Cuando la base no está escrita, significa que el número es 10. Resolviendo en la calculadora y poniendo solamente 3 decimales después de la coma, vemos que esta ecuación se verifica porque hay una igualdad verdadera. Por último, vamos a ver un ejemplo 3 en el que tenemos que aplicar las propiedades y luego la definición del logaritmo. En este caso tenemos la resta de dos logaritmos, aplicando las propiedades y transformándolos en un solo logaritmo. Esto nos quedaría escrito de la siguiente manera: logaritmo en base 2 del primer argumento dividido el segundo argumento. Una vez que he aplicado la propiedad, estamos en condiciones de aplicar la definición del logaritmo, es decir, 2 elevado a la 2 tiene que ser igual a todo este argumento.
Entonces, en este paso se aplicó la propiedad de los logaritmos y en este paso hemos aplicado la definición del mismo. Resolver esta igualdad, es decir, 2 elevado a la 2 es 4. Esto que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando todo al 4 y nos queda una ecuación como la que sabemos resolver. Aplicando la propiedad distributiva, juntando los términos que tienen x de un lado de la igualdad, nos queda que x es igual a 1. Ahora tenemos que hacer la verificación, para eso reemplazamos la x por el 1. En el primer término nos quedaría el logaritmo en base 2 de 4, en el segundo término nos quedaría el logaritmo en base 2 de 1. Si resolvemos este logaritmo nos queda 2, este nos queda 0 y 2 menos 0 es 2. Espero que el video los ayude a poder resolver las ecuaciones planteadas en este archivo.